porque es una de las evidencias más grandes, ya que la tercera parte de este libro son profecías. Una tercera parte de la Biblia está relacionado con profecías. Y Dios nos ha dejado estas profecías para decirnos cuánto nos ama. Esa es la principal razón. Dios no quiere que seamos sorprendidos por los eventos que están sacudiendo al mundo actualmente. Es un mundo desarticulado completamente, es un mundo que se encuentra a la orilla de un abismo, es un mundo donde la mayor parte de las personas están manifestando síntomas de psicopatía, de locura. Y estoy hablando de filósofos, politólogos, gobernantes, deportistas, etcétera, etcétera. Parecería como que el mundo ha perdido completamente la brújula, amenazado ya por una próxima guerra nuclear, caída posiblemente este año del dólar, una inmoralidad y degeneración sexual que ni en Sodoma y Gomorra se había visto. En fin, es un mundo al cual la Biblia profetizó que íbamos a llegar algún día. Una raza humana que se ha olvidado que no somos dioses, damas y caballeros. No venimos tampoco de los animales, fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y tanto la raza humana como los animales y los peces y las aves, solamente hay dos géneros: hombre y mujer. No hay más. Y donde hemos llegado a un punto donde la ciencia ya ha dejado de ser ciencia, sino ciencia ficción. Porque las postulaciones que vamos a ver a continuación también no tienen absolutamente nada de científicas. Donde los gobiernos, ¿verdad?, después de que el comunismo cayó en el siglo pasado, en 1991, con más de 85 millones de muertes, y donde el mundo creyó que habíamos ya, bueno, ya el occidente, vamos a levantar el capitalismo, el libre mercado, ya Estados Unidos va a ser el vencedor, etcétera, etcétera. Ya jamás se volverá a levantar el comunismo, esa ideología que demostró una grave equivocación. No fue así. Se volvió a desenterrar esta ideología y actualmente, pues, ¿quién se iba a imaginar que Estados Unidos de Norteamérica, que fue el país que ganó la Segunda Guerra Mundial junto con Rusia, con Inglaterra y Canadá, pudiera haber permitido convertirse en un país socialista? ¿Quién se hubiera imaginado eso? Cuando fueron los portadores, los baluartes de la libertad y de la democracia. Y actualmente, ¿verdad?, la administración que rige Estados Unidos es una administración completamente anticristiana, antidios, antiprincipios judeocristianos. Vuelvo a repetir, el mundo se encuentra en llamas. Quiero compartir con ustedes en esta mañana algunos síntomas, algunas señales de que realmente la Biblia nos puede dar una directriz muy clara de que nos encontramos en la última generación. Creo que para esta hora hemos llegado, es una generación desafiante, una generación, tal vez, no sé, 4, 5, 6 años, el 2030 se termine, no sabemos el día ni la hora, lo único que sabemos es que hemos llegado al final de la historia. Como lo sabemos, vamos a ver y vamos a enunciar algunas señales bíblicas que nos pueden alumbrar un poco más el entendimiento, porque es la hora en la que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Todo se está derrumbando a nuestro alrededor, filosóficamente, científicamente, moralmente, pero tenemos la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en tanta oscuridad, hasta que el lucero de la mañana venga, que es Jesucristo, que ya no tarda. Ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo, viene Jesús a juzgar al mundo. Ya no viene a morir en una cruz como hace 2000 años, viene a juzgar el mundo. Prepárate pues tú a encontrarte el día que tú te mueras, creas o no creas, con Dios. En el libro de Daniel,
que fue escrito hace aproximadamente 2600 años. El libro de Daniel, los que tengan su Biblia lo pueden abrir en el capítulo 12. Se encuentra de una forma cronológica y sucesiva, asombrosamente, que solamente Dios lo pudo haber hecho, precisamente lo que la historia después ha corroborado y comprobado. El libro de Daniel describe el orden de todos los imperios mundiales, señores historiadores que nos visitan, tal exactamente como la historia lo pudo corroborar y comprobar. Daniel describe claramente, él vivió en el imperio babilónico, él no sabía qué imperios iban a venir después. En el capítulo 2, Dios le dice a través de un ángel, va a venir también otro imperio que fue de acuerdo a la historia, los medos persas. En tercer lugar, vendrá otro imperio que sabemos con la historia que fue, el imperio griego con Alejandro el Magno, que a los 33 años conquistó casi la India, Medio Oriente, parte del sur de Europa, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar se profetizó el imperio romano, que vendría a acabar completamente y a dividirse. Duró como 1500 años en el lado oriental entre Estambul, Turquía, Alejandría y Roma, y de ahí a nuestros días solamente esperamos el último imperio mundial o el gobierno mundial que la Biblia profetiza que ya se está formando en lo que se conoce como el globalismo o el nuevo orden económico mundial, que lo puedes encontrar en el Foro Económico Mundial que dirige Klaus Schwab, un alemán, lo puedes encontrar en la Organización Mundial de la Salud o en la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Todas estas organizaciones no gubernamentales hablan claramente acerca de que nos acercamos a un nuevo orden mundial. Y donde ya a través de la pandemia, que vamos a ver después con algunas preguntas, pudo demostrarse que el mundo está ya preparado tecnológica y genéticamente para que un solo hombre pueda gobernar el mundo. Todavía el siglo pasado no había llegado el mundo a la evolución tecnológica a la que hemos llegado en el siglo XXI. Pero ya está todo preparado y se demostró con la pandemia qué fácil es controlarnos. Qué voracidad de los gobiernos que se precipitaron con una velocidad vertiginosa a tratar de demostrar cada vez más autoritarismo, más dominio, más control sobre los ciudadanos, aprovechándose de un virus para tratar de poder demostrar que mientras más miedo haya en el ser humano, es más fácil controlarlo. Y qué interesante que la Biblia nos muestra que el enemigo más grande del ser humano y la antítesis de la fe es el miedo. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, las palabras son: no temas, yo soy tu Dios que nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. No permitas que ninguna circunstancia de alrededor entre a tu vida o a tus pensamientos y te quite la paz. No permitas que la caída del dólar o que el petróleo, las revoluciones o los golpes o una guerra nuclear muevan la seguridad y la tranquilidad que solo el Espíritu de Dios nos puede dar. Aquellos que verdaderamente, con un amor nacido del corazón, con una conciencia limpia y con una fe no fingida, siguen a Jesucristo, el Hijo de Dios. El pasaje que nos atañe está en el capítulo 12 de Daniel, versículo 4, y se le dan estas palabras al profeta Daniel. Pero tú, Daniel, le dice el ángel Gabriel, que es el mensajero que también 600 años después se le apareció a la Virgen María. El ángel Gabriel es el mensajero de Dios. Fue el mismo ángel que le anunció a María que iba a ser madre no estando embarazada, y explicándole cómo iba a ser el nacimiento del unigénito Hijo de Dios. Este ángel, 600 años antes de Cristo, se le aparece a Daniel y le dice: Daniel, cierra las palabras y sella el libro, o sea, las profecías que se encuentran en este libro, hasta el tiempo
del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia o el conocimiento aumentará. Damas y caballeros, ¿sabían ustedes que de casi 6,000 años de historia brincamos del burro al motor de gasolina? Lo que no se inventó en casi toda la historia del ser humano hasta el año de 1900. A principios del siglo XX, el mundo entra por primera vez. Henry Ford fabrica el carro modelo T a 25 kilómetros por hora. 1905, 1906, los hermanos Wright, la primera tentativa de volar. 1929, Alejandro Fleming descubre la penicilina. 1932-33 comienza el experimento para bombardear el uranio 235 entre el doctor Oppenheimer y el doctor Enrico Fermi, respectivamente, al de Alemania y de Italia, y logran penetrar. Ahí está la película ya ahorita muy famosa, Oppenheimer, donde bombardean el átomo y producen por primera vez la fisión nuclear. El mundo entra en la Segunda Guerra Mundial a un tiempo donde ya las armas nucleares no van a ser juguetes, van a ser utilizadas como lo fueron en Nagasaki y en Hiroshima, en Japón. 1952, Rusia fabrica la primera bomba de hidrógeno. En el 57, la primera plataforma espacial. 1969, llegamos a la Luna. 1970, el primer iPhone o el celular. Las computadoras y las plataformas y los satélites de comunicación espacial que de China, sabes, ahorita prende la televisión y sabe lo que pasa en México o lo que pasa en China. Gracias a los satélites alrededor, comienza una comunicación jamás alcanzada. Y uno de los descubrimientos más grandes, que voy a profundizar más grande, es cuando descubrieron la molécula del ADN, o el ácido desoxirribonucleico, o lo que se conoce como la información, que en cada millón de nuestras células se encuentra algo escrito por el Creador. Lo que hizo que la teoría de la evolución, que se enseña desde hace más de un siglo en las universidades, sin tener ninguna prueba científica de que venimos de los animales, se continuó enseñando. Como decía Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de los nazis, cuando una mentira se propaga 100 veces, se acaba aceptando como una verdad. Muy bien. Vemos nosotros entonces que el mundo ha entrado a una época del conocimiento asombrosa. Llegamos al siglo XXI y ya encontramos una explosión, que todo es chip, todo es cibernético, y ahorita nada nos sorprende, y ahorita todo es la inteligencia artificial, transhumanismo, satélites de comunicación, etcétera, etcétera. Un mundo donde, vuelvo a repetir, ya puede ser controlado por una sola persona. No sé si están enterados, pero desde que comenzó la agenda global, hace 2 o 3 años ya implementada, comenzó a descubrirse principalmente en la pandemia que los gobiernos ya están perdiendo su soberanía nacional. Tenemos en segundo lugar no solamente el aumento tan impresionante al que hemos llegado genéticamente, sino que también tenemos las profecías de las guerras mundiales. En el Evangelio Mateo capítulo 24, hace 2000 años los discípulos se juntaron alrededor de Jesucristo y le hicieron 3 preguntas en el versículo 3. Estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron diciendo: dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Ahí le estaban preguntando cuándo el templo judío iba a ser destruido, porque anteriormente les dijo que iba a ser destruido. Fue la primera pregunta que se contestó en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito romano, enviado por el emperador Vespasiano, llegó a Jerusalén y no dejaron piedra sobre piedra. Ahí se cumplió la primera profecía que Cristo contestó en el año 70 después de Cristo. La segunda pregunta que le hacen a Jesús es: ¿qué señal
dinos qué señal habrá de tu venida. O sea, de la segunda, no del rapto de la iglesia, sino de la segunda venida de Jesucristo, que son dos eventos completamente diferentes. Esto se contesta en el versículo 29 y 30 del capítulo 24. Habrá señales en el sol, en la luna, y entonces verán la señal del Hijo del Hombre viniendo con los ángeles y con nosotros a la tierra a establecer su reino mesiánico, prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a Salomón, a David, a los profetas y a los mismos apóstoles. Esta es la segunda venida de Jesucristo. Nosotros ya venimos con Él. Seremos sacados del mundo 7 años antes, porque la iglesia no va a pasar la gran tribulación. No fuimos puestos para la ira, sino para esperar la bienaventurada esperanza que tenemos. No estamos esperando al anticristo los cristianos, estamos esperando a Jesús en el cielo. Y vemos nosotros, en tercer lugar, que le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esta es la más importante. ¿Cómo sabemos que ya llegamos al final de la historia? Y entonces Jesús comienza anunciando algunas señales. Y dice el versículo 6, van a oír de guerras y rumores de guerras. Sabemos nosotros que hasta este momento, desde que Caín mató a Abel, toda la historia de la humanidad, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia, Estocolmo, toda la historia de la humanidad solamente han habido 25 años de paz. Toda la historia, en los casi 6,000 años de historia que tenemos, 25 años de paz. O sea, la historia humana es una historia ensangrentada de unos contra otros, cosa que ni los psicólogos ni los psiquiatras ni nadie ha podido determinar la causa de la autodestrucción que el ser humano lleva dentro de su corazón. Y la respuesta la encontramos en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué señal habrá de que la historia terminó? Y dice Cristo en el versículo 6, oirán de guerras, rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario. ¿Son necesarias las guerras? ¿Es lo que Jesús está diciendo? Es necesario que esto acontezca. Es necesario que haya las guerras. ¿Por qué? Porque hay países sedientos de poder, de ambición, que van a tratar de conquistar a otras naciones, y esas naciones, en este caso las víctimas, van a tener que defenderse. Y al defenderse va a haber un conflicto. Ahora sí ya va a ser nuclear entre nación contra nación. Entonces, cuando Jesús dijo que es necesaria las guerras, es precisamente porque desgraciadamente la historia nos muestra que así ha sido. Pregunta, como un ejemplo, ¿qué hubiera sucedido en 1940 si Estados Unidos, Rusia, que de una forma irónica era comunista con José Stalin, Winston Churchill en Inglaterra y Canadá, no hubieran intervenido para que los nazis propagaran su veneno en Europa y en el mundo entero? Cuando los malos triunfan, es porque los buenos no hacen nada. Si hubiera quedado el mundo impasible, impávido, y los nazis hubieran continuado, estarían completamente gobernando el mundo en el siglo XXI, el nazismo. Pero se levantaron hombres que dijeron no vamos a permitir esto, y tuvieron que ir a hacer el desembarco en Normandía. Entraron por las playas de Francia hacia Berlín, por el lado oriental venía Stalin, del norte Inglaterra, del occidente Estados Unidos, y así pudieron entrar a Berlín y acabar con una locura de un hombre que quería crear una sola raza, la raza aria, que fue el sueño final de Hitler. Y de alguna forma obsesiva, él se convenció que los que impedían la creación de la nueva raza eran los judíos. Y en ese tiempo los judíos eran un grupo étnico, sin armas, sin fuerza, sin nación, sin nada. ¿Qué le estaban haciendo a los nazis? Nada. Y de repente Hitler deja a Rusia y deja a Inglaterra y deja a Estados Unidos y se concentra en un grupo pequeñísimo de judíos étnicamente
indefensos y le llama la solución final. Y dictamina abrir campos de concentración por toda Alemania para ahogarlos en gas. ¿Quién le metió esa idea a Hitler? Que eran los que iban a impedir que el nazismo pudiera progresar. Por lo cual se obsesionó con ellos. Ningún sociólogo, ningún antropólogo te puede responder qué fue lo que hizo a Hitler obsesionado con el pueblo judío. Y cuando nosotros entramos a la Segunda Guerra Mundial, vemos ya que fueron más de 60 millones de muertos. Nunca en la historia había habido nación contra nación, reino contra reino, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Cuándo comenzó esto? En la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Nunca en la historia ha habido nación contra nación, ni reino contra reino, y después de esto ha habido más de 135 golpes de Estado. En África ha habido más de 180 golpes de Estado, nada más en el continente africano. En Níger acaba de pasar uno hace 2 semanas, y estamos en un mundo continuamente obsesionado por ver quién quiere apoderarse de los demás. Viene Putin, 150,000 soldados los pone alrededor de Ucrania. Esto voy a hablar mañana con bastante profundidad. Estados Unidos, inmediatamente al ver que rodean Ucrania, comienza la campaña controlada por la élite de los que controlan los medios de comunicación. Había habido una orden con la OTAN, que es el ejército de Europa, que se formó después de la Segunda Guerra Mundial, por el Pacto de Varsovia, que las naciones occidentales de Europa principalmente no iban a avanzar más hacia el norte oriente de Europa, o sea, Lituania, Latvia, Estonia, Suecia, Finlandia, Estocolmo, etcétera, etcétera, Ucrania, Bielorrusia, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajistán, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, cuando Putin entra en el siglo XXI a Rusia como gobernante, violan el Pacto de Varsovia, las naciones, y es el presidente Biden actualmente el que decide lo siguiente: fui avergonzado cuando nos sacaron de Afganistán. Y avergonzado como lo fue, humillado mundialmente el presidente Biden por haber sido sacado y expulsado en Afganistán y haber dejado más de 7 billones de armamento en Afganistán, haber abandonado la embajada norteamericana en Afganistán y haber huido sin haber ni siquiera recogido a las personas que se quedaban ahí. Pues pasaron el tiempo y dijo: pues ahora viene, me voy a sacar esta espina de mi vida, vamos a conquistar Rusia. Y comenzó a planear mandar misiles nucleares a Ucrania. Y cuando Putin se entera, y esto no es haciendo yo a Putin ni defendiendo a ninguno, estamos poniendo los puntos sobre las IES, al pan pan, al vino vino. Putin se entera, violando el Pacto de Varsovia, yo no voy a permitir que pongan aquí la OTAN y Estados Unidos misiles apuntando a Moscú, que en 8 minutos llegaría y acabaría con Moscú. Y por eso rodeó Ucrania con todos estos soldados. Ya para no ser largo, ¿verdad?, vino la intervención, sanciones económicas, etcétera, etcétera, cosa que no ha funcionado. Pero ahora nos encontramos ya ante un Putin que no va a salir y que tiene el deseo, vamos a hablar de eso mañana, de poder conquistar la antigua Unión Soviética, que fueron 15 repúblicas que se separaron y que él quiere volver a reunirlas para volver a engrandecer el imperio soviético una vez más. Y el presidente Biden ha quedado otra vez como un pelele ante Europa. Los europeos ya no confían en Estados Unidos, el dólar se está cayendo, se junta Rusia, China, la India, Arabia Saudita e Irán para poder tener otra moneda que compre el dólar, el petróleo, perdón, y no el dólar. En cuanto nosotros oigamos que estas naciones comiencen a comprar el petróleo en yuanes o en rublos rusos, adiós Estados Unidos, porque su deuda externa es de 33 trillones de dólares. Se acabó Estados Unidos y bíblicamente Estados Unidos no aparece en la Biblia. Así pues, estas guerras mundiales nos muestran cuán cerca estamos ya del final. Rusia va a usar
mañana voy a hablar el tipo de armamento nuclear que tiene Rusia, el que tiene China, el poco y deteriorado armamento que tiene Estados Unidos, porque Obama redujo el presupuesto para comprar armas y defenderse. Y así vamos a ver que nos estamos juntando todas estas piezas a un mundo desarticulado, un mundo enfermo. La ambición de los gobernantes es cada vez más grande. El pueblo casi ya no les interesa a ningún gobernante. Si alguien me preguntaba, como el otro día en un programa de televisión, ¿podría usted nombrarme 2 gobernantes actualmente en el mundo que puedan realmente destacar como hombres de integridad moral y que realmente les interese, como un Winston Churchill, una Margaret Thatcher, una Golda Meir allá en Israel, algún Bolsonaro como en Brasil? Les dije, no lo puedo nombrar. Y si lo tengo, me lo reservo. Pero no habría más de 2 o 3 que les pudiera mencionar. Es el mundo político en que nos encontramos. Un mundo convulsionado por la ambición, por la desintegración y por acabar moralmente con nosotros. Porque mientras más se deprave la raza humana, menos hijos hay. Mientras más hijos se les den a los gays y a las mujeres, pues ya la familia se desarticuló. Y al desarticularse la familia, nuestra lealtad, ¿a quién será? A papá gobierno. La familia y la Biblia es el enemigo número 1 de la agenda global. Por eso la ideología de género, promocionándola, el tráfico de niños, para poder realmente debilitar moralmente a la sociedad. Todo tiene un plan desarrollado satánicamente con una sabiduría diabólica para llegar al final de la historia humana. Y los cristianos, dormidos, tenemos ya que despertar. Tenemos que ya darnos cuenta que el mundo en que estamos es un mundo que nos demanda que vivamos de rodillas. Tenemos que aumentar nuestra vida de oración, comprender el poder de la oración, tener paz, guiar a nuestros hijos, darles buen ejemplo a nuestros hijos, predicar el evangelio de la gracia de Dios a las naciones. Tenemos ya que levantar la antorcha de la luz de la verdad. Jesús dijo, yo soy la luz. La única luz no es Mahatma Gandhi, ni Buda, ni Zoroastro, ni Mahoma. Es Jesucristo el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. En penúltimo lugar tenemos la señal de la evolución genética y tecnológica del siglo XXI. Un hombre llamado Charles Darwin se fue a las Islas Galápagos, cerca del Ecuador, a tratar de poder descubrir si había la mutación de una especie a otra especie. Yo recuerdo en 1980-90 que comenzamos el ministerio, mi carga eran los universitarios. Ir a la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM en México, de Ciencias Políticas. Tuve varios también invitaciones a la Facultad de Medicina, de Psicología, para demostrarles con un libro que se llama La Biblia, que todo lo que el hombre conoce en la disciplina académica de las matemáticas, química, biología, genética, la disciplina que tú quieras mencionar, la Biblia va mucho más adelante, pudiéndonos mostrar que solamente Dios lo pudo hacer. Hasta 1954 el doctor Hendricks y el doctor Watson les dan el premio Nobel de Medicina porque descubren la molécula del ADN. ¿Qué es el ADN? Para muchos que no están enterados, el cuerpo humano tiene billones de células. En el cerebro, ¿verdad? Neuronas, etcétera, etcétera. Todos estamos llenos de células. Y en cada una de tus células, tú y yo tenemos un código. Un código. Vamos a poner el lenguaje moderno. Tenemos un programa. Si yo prendo una computadora y aparece un programa, ¿qué posibilidad existe en la ley de las probabilidades de que yo diga, este programa entró del aire, apareció solo? Van a decir, pues, brujería o algo así, magia.
pero no puede nada, de la nada no produce nada. Entonces, cuando se descubre que hay un programa inteligente en cada célula del cuerpo humano, ¿quién puso ese programa inteligente? Una mente inteligente. Yo tengo un cuadro que aparece, ¿quién está detrás? Un pintor, un reloj, un relojero, un edificio, un arquitecto, una estatua, un escultor. Cualquier cosa tiene que haber una causa y un efecto. No puede haber nada que aparezca de la nada. Como decían muchos ateos que he tenido yo debates con ellos, es que el universo apareció de la nada con el Big Bang. ¿Y quién produjo el Big Bang? Cabeza de aguacate. ¿La nada produjo el Big Bang? ¿Y a poco la nada produce la conciencia y la mente humana y la inteligencia? ¿Puede un ladrillo, puede algo completamente que no tiene ningún sentido, poder producir seres humanos pensantes, conscientes de nuestra vida, buscando anhelosamente de dónde venimos, quiénes somos y a dónde nos dirigimos? ¿Somos animales realmente? ¿O tenemos algo que nos supera al mundo animal? Entonces, cuando se descubre esto, el 60% de los ateos físicos, matemáticos y biólogos, el 60% de los ateos en Europa y Estados Unidos abandonan la teoría de la evolución. Es imposible al descubrir el ADN que haya evolución, porque los cromosomas del chango son diferentes a los míos. El cromosoma de una jirafa nunca producirá rinocerontes. El rinoceronte es imposible que se cruce con un toro. Un caballo no se puede cruzar con una burra porque nace una mula y nace estéril, porque ha violado las leyes. Desde la primera página de la Biblia, del Génesis, Dios produjo cada cosa según su género, según su orden. Todo está producido. El esperma del chango produce changos, los conejos van a producir conejos, y nunca hasta este momento del siglo XXI se ha demostrado, dice el otro maestro, que te sigue diciendo que vienes de chita. Que no hay una prueba de una mutación de una especie a otra especie. No hay una sola prueba científica de la mutación de una especie a otra especie. Y después entra la famosa ley de la termodinámica físicamente. Ya dejamos hablando genéticamente. Físicamente, ¿qué dice la segunda ley de la termodinámica? Que todo se descompone, que todo se deteriora. Hay una ley que se llama la ley de la entropía físicamente, que la Biblia en Romanos 8 le llama la ley de la corrupción, hace 2000 años. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 1, el universo desaparecerá, el sol se envejecerá, pero tú, oh Dios, eres eterno por los siglos de los siglos. ¿Quién le dijo hace 2000 años? A los apóstoles, a los profetas, que la segunda ley de la termodinámica, que se descubre más de 1000 años después, era realidad. Y que se descubre que el universo tuvo un principio, que no ha sido eterno el universo. Es impresionante todas estas cosas. Y ahora la ley de la biología, los aminoácidos, que son los ladrillos de la vida, impiden e impedirán la evolución biológicamente. La genética, la biología y la ciencia demuestran científicamente que la evolución fue la mentira, el fraude más grande del siglo XX, que produjo esta mentira. Damas y caballeros, nunca en la historia, jamás había habido tantos ateos como en el siglo XX, gracias a Darwin y a Friedrich Nietzsche, el padre del ateísmo, que acabó en un psiquiátrico y homosexual. Nunca Sam Harris, Ingersoll, Hawkins y todos estos ateos de los 60, 70, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo francés, todos estos ateos descansaban en la teoría de la evolución, en el humanismo y en el comunismo, porque estaba de moda completamente ser intelectual. Y a los cristianos, pobres tontos, nunca saben ellos nada.
fue cuando en los 80, 90 nos levantamos con la Biblia y vamos a invadir las universidades y vamos a demostrarles que todo lo que ellos están esgrimiendo como armas para poder defender su posición teológica y filosófica es absolutamente basura. Porque el hombre no es guiado por la razón, el hombre es guiado por las emociones y los sentimientos. Pueden más los sentimientos y las emociones que la misma razón pura. Y así encontramos que después ya entramos al siglo XXI y ahora tenemos el transhumanismo, y no cabe duda que el ser humano siempre ha tenido el deseo de superar sus capacidades físicas, intelectuales, cognitivas y morales. O sea, de alguna manera el ser humano, a través de toda la historia de los faraones, los asirios, los egipcios, el imperio que me muestres, la tribu que me digas, los hindúes, los salvajes en Estados Unidos, todos han querido buscar la inmortalidad. Siempre a los indios los enterraban, los quemaban, los griegos, ¿verdad? Para que su espíritu subiera. Otros creen en la reencarnación, que vamos a regresar, pero siempre ha sido un sueño del ser humano, porque en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11, la Biblia dice: Dios puso la eternidad en el corazón humano. Entonces anhelamos vivir, quisiéramos no morir. Yo quisiera vivir 10, 15, 20 años más, ver a mis nietos, jugar con ellos y volver otra vez a descubrir que en las cosas sencillas de la vida se encuentra la felicidad. La diferencia en estos tiempos es que este deseo de la inmortalidad ha adquirido otra dimensión, porque la tecnología moderna ha permitido al ser humano expandir sus capacidades intelectuales, su esperanza de vida, alterar el mismo ADN. Es una técnica que se llama el CRISPR. Los que son genetistas aquí saben lo que es el CRISPR, que ahora los médicos pueden abrir la célula, pueden introducirse al genoma humano y pueden dividir un gen. Y si tú tienes una enfermedad que es transmisible o hereditaria, sustituir ese gen por otro gen, y aparece todo esto como muy beneficioso. Sin embargo, finalmente, el ser humano, cualquier proyecto que el ser humano abarque o se proponga alcanzar sin Dios, estará condenado al fracaso. Estará condenado al fracaso. El transhumanismo es la nueva filosofía del ser humano, porque el ser humano dicen que somos unos seres imperfectos, por lo que hay que aplicar, sígueme con cuidado, la tecnología moderna dentro del ser humano para que la tecnología le convierta en un ser humano. O sea, trans significa ir más allá de la humanidad. Transgénero, violar el género. Transhumano, ir más allá. Transatlántico, que va más allá del océano Atlántico. Entonces, quieren hacer que nosotros superemos nuestra humanidad. El transhumanismo es una filosofía, una ideología y un movimiento, más que nada, político-cultural. ¿Saben ustedes rápidamente cuáles son las aspiraciones del transhumanismo? Escuchen esto, de los científicos, entre comillas, del siglo XXI. A la estupidez a la que han llegado. En primer lugar, ellos hablan de la superlongevidad. Eso se refiere a extender la vida humana, la inmortalidad. La Organización Mundial de la Salud aboga ya para incluir la muerte como una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud declaró hace menos de un mes que la pedofilia será autorizada en todas las naciones del mundo. La superinteligencia argumentan que estamos en una época evolutiva. Elon Musk, el que compró el Twitter, está haciendo un proyecto para meter un chip al cerebro, unido con una serie de alambres inalámbricos, desde luego, conectados a una computadora y a la nube. Entonces, ese chip que te van a meter, supuestamente, que les va a explotar la cabeza antes que puedan hacerlo una realidad, va a cambiar tu violencia, tu ira, tu enojo,
tu deseo de robar y te va a convertir en un santo. O si tú quieres aprender japonés en 1 hora, te meten un chip en un programa que en 1 hora aprendes japonés en lugar de ir 4 o 6 meses a una academia a aprender japonés. Estos son los proyectos y yo no les llamo científicos, yo les llamo marihuanos. Porque es lo que son. Esto no es ciencia, discúlpeme, pero esto no es ciencia. Esto es ciencia ficción. Todo lo que ha cubierto la ciencia ficción en las películas, estamos ante ese mundo donde una irrealidad absurda científicamente la quieren hacer una realidad. Y finalmente, el relativismo, que esto es lo peor del transhumanismo. Enseñan que no hay una verdad absoluta, o sea, las verdades, escucha, ya no son verdades. Dejan de ser verdades porque ahora si tú tienes una verdad, va a ser sometida a interpretaciones, por lo que no tenemos derecho a ser objetivos nunca más. En otras palabras, si tú ves una persona desnuda y le dices y sabes que es mujer, y tú puedes estar viendo equivocadamente porque a lo mejor no es mujer, a lo mejor es un transgénero. Entonces tú no tienes el derecho de decirle, tú eres una mujer. Y si él te dice, no, yo soy el hombre araña, tienes que repetir que es el hombre araña. Al llegar a Disneylandia, en Orlando, Florida, y en Anaheim, California, les suplico de rodillas, nunca vuelvan jamás a comprar ni ropa, ni visiten Disneylandia, ni ninguna cosa que tenga la marca de Disney. ¿Saben ustedes ahorita que al entrar a los parques de Disney, les dan a los niños una carta para entrar para que se abstengan dentro del parque de decirle a nadie él o ella? Que no le digan mamá ni papá. Pasaron el otro día un video donde entró un muchacho de color ya grande y él le dijo, bueno, entonces para usted que es una mamá, y le contestó, ¿y usted que es una mamá? Y dijo esta persona de color, pues yo mamá es mi mamá. O sea, ¿quién es una mujer? Pues todos nosotros tenemos una mamá, esas son las mujeres. Si tú crees que tú eres mamá y dices que eres hombre, bueno, hay un problema, un tornillo se te aflojó en el cerebro, porque tu biología y tu genética niegan lo que tú eres. Por esta razón, escucha, el 65%, vean las estadísticas, búsquenlas ustedes, el 65% de los transgéneros se suicidan. Llega un momento en que han negado tanto su mente, no, yo no soy lo que Dios me hizo, yo soy otro género. Y cuando hacen la operación quirúrgica para tratar de cambiar con hormonas y todas estas tonterías y estupideces que hacen los médicos cirujanos que se han vendido también, en ese momento tu cerebro te dice que tú no eres lo que tú estás pensando. Entonces hay una guerra entre tu bioquímica, entre tu metabolismo y entre tu cerebro. Y espiritualmente somos seres espirituales. Y el momento que un transgénero ya no soporta y llega realmente a lo que Satanás quiere que lleguemos, a que perdamos nuestra identidad sexual. Que no somos, ya dejemos a Dios, lo que la biología y la genética nos dicen. Si tú tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes los 2 cromosomas X, eres mujer, de los pies a la cabeza. Y nadie tiene el derecho para decir que hay 607 géneros. Es una locura. 607 géneros. Ha llegado el mundo a tratar de poder confundir. La maldad, no cabe duda, terminamos en el libro de Isaías, escrito hace 2700 años, donde se profetizó algo aterrador, algo que va en este momento a sacudirnos. ¿Cómo es posible que hace 2700 años el profeta Isaías haya escrito el final del planeta Tierra, tal como actualmente lo vemos y con las condiciones y las causas por qué el ser humano ha llegado al final de la historia? Dice Isaías 24, versículo 3 al 6.
La tierra será enteramente vaciada. Repito, fue escrito ¿hace cuánto? 2700 años. Seguidores de Nostradamus. Completamente saqueada. Porque Jehová ha pronunciado esta palabra, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. No dice por el clima, ni por el smog, ni por los millones de litros de petróleo que se han derramado en los océanos. La Biblia nos da una perspectiva completamente diferente a cómo el mundo percibe la causa del clima cambiante en el siglo XXI. La Biblia dice 3 razones por las cuales la tierra se encuentra enferma. Número 1, porque traspasamos las leyes. Damas y caballeros, Dios es un Dios de orden, y Dios puso en los cielos leyes nucleares, la ley de la gravitación, inexorables. Y encontramos un orden y un diseño perfecto que sin estas leyes la ciencia no podría existir. Gracias al orden que nos rodea, existe la observación, porque la ciencia se basa en la observación. No puedes decirme nada que es científico si no ha sido demostrado antes en un laboratorio o en un tubo de ensayo. Entonces Dios es un Dios de orden, y cuando nos creó Dios, nos puso un límite. No cruces este límite. Este es el bien, la bendición, y este es el mal. No cometerás inmoralidad. El sexo no fue dado para ser usado antes de casarse, y casados no con otra mujer, ni con otro hombre, ni hombre con hombre, ni mujer con mujer, ni hombre con las bestias, y mucho menos con animales, y mucho menos con 3 o 4 al mismo tiempo. El sexo es algo biológico, santo, que Dios nos dio para que sea usado únicamente en la esfera del matrimonio. Nunca, jamás antes. Y cuando oyes a esos locos sexólogos en la televisión, que pues es necesaria la masturbación, si no te vas a volver loco y vas a dañar las paredes. Y es necesario esto y aquello. ¿De dónde sacaron? O sea, ¿que ellos crearon el sexo? ¿Quién creó el sexo? El Dios de la Biblia. Él es el único que tiene la autoridad para decirme cómo lo debo usar. Y que hemos llegado en el siglo XXI, hemos traspasado las leyes morales. El ser humano se está convirtiendo en una bestia. El ser humano se está convirtiendo en un monstruo, en una persona completamente degenerada, para que las Naciones Unidas ordenen la pedofilia. Número 2, porque falsearon el derecho. Ya el derecho en los tribunales de justicia en la mayor parte del mundo ya no son escuchadas. Y número 3, quebrantaron el pacto sempiterno. ¿Cuál es el pacto sempiterno? El pacto del matrimonio. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada que existe en este libro, las Sagradas Escrituras. Es la supervivencia de la sociedad. Y cuando una familia ya no es un hombre ni una mujer, y 1, 2 o 3 o 5, mi padre tuvo 14 hermanos, ya entonces la familia se desintegra. Y las naciones están formadas por familias. Y cuando las familias se desintegran, las sociedades están condenadas al derrumbamiento, al fracaso, al caos moral, psicológico y espiritual también. La tierra se ha enfermado. Vivimos un mundo desarticulado, un mundo donde la única esperanza es la venida de Jesucristo por segunda vez por nosotros. A todos ustedes en esta mañana, la Biblia te invita a que te arrepientas de tus pecados. Porque está establecido el día en el que Dios juzgará a los seres humanos. Está establecido un día en el que tú te vas a presentar delante de Dios. Y le vas a dar cuentas porque somos
seres morales individualmente responsables de lo que hablamos, pensamos y hacemos. Y no hay nadie, ningún ser humano a través de la historia que se le escape al juicio eterno de Dios. La Biblia no habla de reencarnación, ni de purgatorio, ni de limbo. La Biblia habla solamente de dos lugares: cielo o infierno. Como me dijo una viejita un día: ay, yo creo que Dios es tan bueno que no creo que mande a nadie al infierno. Yo le contesté: amén, amén. Dios no manda a nadie al infierno, se van solitos. Tú tienes una vida nada más para determinar, tal vez es esta mañana, porque ninguno de ustedes ha venido por coincidencia a esta conferencia. Dios en esta mañana te ordena, es un mandamiento: arrepiéntete de tus pecados. No sigas la vida que llevas, vuélvete a mí, dice el Señor, y encontrarás ríos que salgan de agua viva dentro de ti. No importa que hayas matado a 30 personas el día de ayer, o que hayas tenido 8 abortos, o que te hayas divorciado 10 veces, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Esto es gracia. Esta es la gracia de Dios. Tú puedes preguntar, ¿cómo así? Así es porque la palabra gracia no existe en ninguna religión más que en el cristianismo. ¿Y qué es la gracia? Algo que no merecemos, pero que Jesucristo en la cruz fue crucificado, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Para que si nosotros creemos lo que Él hizo en esa cruz, en tu lugar y en mi lugar, tus pecados que hayan sido como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser. Para que te pares en esta mañana y le digas: Señor, no puede ser tanta misericordia y tanto amor que has tenido para mi vida, que ahora yo me siento perdonado, y que si hoy en la noche muero, el hecho que en esta mañana yo te haya dicho: entra a mi vida, me darás la vida eterna, y entraré al cielo sin ningún mérito, sin haber hecho ninguna buena obra, sino por la muerte de tu Hijo en mi lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que cualquiera de ustedes que en esta mañana crea en Él, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, alguien muere en nuestro lugar. Jesucristo fue desechado entre los hombres, completamente despiadado por los hombres. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido, mas Él lleva lo que merecíamos nosotros llevar, tus pecados y mis pecados, en su cuerpo en esa cruz. Resucita a los 3 días para darnos la garantía que hay vida después de la muerte. No somos animales, tenemos un destino eterno. Vamos a seguir viviendo, y quiero decirles que se acerca el día del juicio de Dios. Y mientras más oscuro esté el mundo, más contentos nos ponemos, porque sabemos que más pronto vendrá Él por nosotros. ¿No quisieras tú en esta mañana invitar a Jesucristo a tu vida? Ahí desde tu lugar, inclina tu cabeza y dile estas palabras, que nazcan de un corazón sincero, de una conciencia limpia y de una fe no fingida. Dile: Señor mío y Dios mío, hay muchísimas cosas que no comprendo todavía, porque tú eres Dios. Reconozco mi finitud y la limitación intelectual que tengo. Pero una cosa te quiero pedir esta mañana, Señor: perdona mis pecados. Creo que en esa cruz tu Hijo pagó por ellos con su sangre, que a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y porque creo, Jesús, que vives, te pido en este instante que entres a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por tan grande amor y tanta misericordia y tanta paciencia que has tenido conmigo, y la corta vida que me queda la quiero vivir solamente
para dar testimonio de lo que tú hiciste en esa cruz en mi lugar. Amén. Los cielos y la tierra van a pasar, pero mis palabras permanecerán. Todo se derrumba a nuestro alrededor. Miren, todas las verdades que están en la Biblia, todas al pie de la letra se siguen cumpliendo. Esto es la única luz que tenemos. Ama este libro, guárdalo con todo tu corazón, memorízalo, estúdialo, léelo. Reúnete en lugares donde se junten cristianos. Ora por tus hijos. Hoy en la noche tu hijito de 5 meses, te acercas con tu esposo, le pones tu mano: Padre, bendigo a mi Panchito, a mi Carlitos, guárdalo de todo mal. A tus hijos ya grandes, ya que estén dormidos, a tu hijo Pepe de 40 años de edad, te pido por él, te pido que se vaya a la casa pronto. En fin, ¿verdad? Hoy, al lado de la comida, tal vez por primera vez, antes de comer, agarra a tu esposa, a tus hijos. Padre, gracias por este pollito, por estos tlacoyos, por estas cosas que tú nos das, en el nombre de Jesucristo. Y comenzamos a tener una vida de relación con alguien que vive, que se llama Jesucristo. El cristianismo no es una religión. Escucha esto. Es una relación personal, viva, orgánica, dinámica, con alguien que se levantó de la tumba y que ha entrado a tu corazón en esta mañana. Le damos muchas gracias en este momento a todas las redes de internet, YouTube, Livestream, las redes sociales que están sintonizando esta conferencia. Le damos gracias a Dios. Ahorita simplemente en la conferencia de hace unos momentos, más de 85,000 personas los tuvimos de seguidores escuchándola en más de 47 naciones en el mundo. Así que gracias a Dios que ya como estamos predicando, ¿verdad? Es como si estuviéramos predicando en el Estadio Azteca, casi. Gracias a Dios porque todos ustedes tienen hambre y sed de la palabra de Dios y porque podemos a través de la tecnología llegar hasta sus hogares, en los hospitales, cárceles. Nos llevan correos de las cárceles, nos llegaron correos de Almoloya, en el Estado de México, de las prisiones federales, de 2 en Texas, de prisioneros hispanos que ven las conferencias, que les permiten ver las conferencias en internet y que pueden ser edificados, animados de que Dios está al control de nuestras vidas. Hoy terminamos la serie Dios, el poder de Dios en la creación. Apúntenlo los que no la conocen para que puedan conseguir las conferencias anteriores. El poder de Dios en la creación. Esta es la última. Y estamos analizando el capítulo 38 al 42 del libro de Job. Si quieren abrir ustedes sus Biblias en el capítulo 40, que es con el que lo vamos a concluir. No es un estudio de todo el libro de Job. Es un estudio del capítulo 38 al 42. Donde para ponerlos a ustedes y puedan ustedes entender los antecedentes, Job fue escrito en la época de Génesis. El libro de Job tiene la misma antigüedad del libro del Génesis. Y en el libro de Job encontramos evidencias de la creación, de la física, de la química, de la astronomía, de las matemáticas, del mundo de la zoología, impresionantes, que era imposible que hace 4,000 años aproximadamente, que es la época de los patriarcas, pudieran haber tenido este conocimiento de la cosmogonía, del mundo macroscópico, microscópico, de los animales, de los peces, de la naturaleza del ser humano, de los caminos de Dios, como lo encontró el Espíritu Santo y lo transmitió
a nuestras vidas en el libro de Job. Job era un hombre rico que de la noche a la mañana se queda sin nada. Pierde a sus hijos, pierde sus bienes materiales, y hay un conflicto en el libro de Job donde el Espíritu Santo nos corre las cortinas y nos muestra que muchos dramas que se desarrollan aquí abajo en el planeta Tierra tienen repercusiones por causa del mundo espiritual. La Biblia es el único libro que nos corre la cortina y nos muestra que hay otro mundo mucho más real que el de nosotros, que el de los seres humanos que estamos en un universo bajo 4 dimensiones, y que el mundo invisible, dice Hebreos 11, 2 y 3, es más real que el visible porque tuvo su existencia antes que el nuestro. Entonces las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Entonces ese mundo espiritual que nos rodea tiene acceso, igual a las entidades espirituales como son los ángeles caídos y los de Dios, tienen acceso a nuestro universo físico, al mundo de 4 dimensiones. Entonces, cuando entran a nuestras dimensiones, se pueden materializar los ángeles. Pueden atravesar las paredes, la ley de la gravedad, el electromagnetismo y las fuerzas nucleares, fuertes y débiles, no tienen poder sobre de ellos, porque no están sujetos a las leyes cósmicas con las cuales Dios puso el universo en el cual tú y yo nos movemos, somos y existimos. Entonces nosotros estamos completamente limitados hasta que alguien nos hubiera abierto las cortinas y nos hubiera revelado el mundo invisible que nadie más que el Espíritu Santo nos los puede revelar. Y el libro de Job nos revela cosas impresionantes de por qué suceden las cosas que suceden aquí en el mundo donde tú y yo habitamos, pero más que nada, el libro de Job contesta la más grande de las preguntas y de los cuestionamientos que tenemos los seres humanos. ¿Por qué sufren los justos? ¿Por qué hay personas buenas que les pasan cosas malas? ¿Y por qué hay personas malas que viven como si fueran buenos? Lo cual puede despertar, como en el Salmo 73, escribió este salmista: por poco se resbalan mis pies al ver la prosperidad de los malos. Entonces muchas veces vemos nosotros el mundo que nos rodea y creemos que simplemente por tener dinero o una buena casa ya somos bendecidos por Dios. Y aunque claro que esto puede formar parte de las bendiciones de Dios, no siempre es así. Entonces hay muchas veces, como Job, que no tenía por qué sucederle lo que le sucedió. ¿Por qué? Porque Dios tenía que enviar un mensaje a los 4000 años que tenemos aproximadamente después de los patriarcas a nuestros días, para que comencemos a comprender quiénes. Los ateos, de ninguna manera. Los escépticos, de ninguna manera. Los agnósticos, tampoco. Estas cortinas se nos abren a los cristianos. Porque si no tienes al Espíritu Santo, los caminos de Dios no los puedes entender. Si no tienes al Espíritu Santo, no puedes comprender los pensamientos de Dios. Entonces, como el pensamiento humano choca contra la mente divina de Dios que se encuentra en este libro, precisamente por no entender las cosas que están alrededor y no entenderlas porque alguien nos las tiene que explicar por qué suceden en el mundo espiritual, existen los ateos, agnósticos, escépticos, etcétera, etcétera, que han desarrollado ideologías, filosofías, sistemas de pensamiento que chocan contra Dios, critican a Dios, hablan, blasfeman, se burlan de las cosas espirituales y usan como argumentos la incomprensión que tienen de las cosas de Dios para justificar su ateísmo, por ejemplo. Porque el 90% de los ateos tienen como argumento principal de por qué Dios permitió el mal a la entrada al universo. Y si yo hubiera sido Dios, dicen ellos, no hubiera permitido que hubiera inundaciones, ni tsunami, ni terremotos, ni por qué se mueren los niños. Y estas cosas incomprensibles
a la limitación del cerebro humano son las que ellos usan para justificarse y decir, es que si Dios existiera, sería un Dios a mi manera. Si yo hubiera sido Dios, no hubiera permitido eso. Eso es lo que ellos están tratando de representar. Como siempre que tengo debates con los ateos, siempre les digo, ¿verdad? Bueno, pues es que tú no eres Dios. Y tú quieres formar un universo, precisamente, hubiera Disneylandia, Reino Aventura, que nunca hubiera pasado nada. Y la pregunta es la siguiente. Si el mal no hubiera entrado al universo, nosotros las criaturas nunca hubiéramos podido conocer qué es la gracia, qué es la misericordia, qué es el amor, qué es el perdón. Si hubiéramos sido puros robots, hubiera sido un universo donde jamás las criaturas hubieran conocido el amor de Dios. Pero Dios muere en una cruz en la persona de su Hijo Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que en esa cruz veamos nosotros que el mismo Dios que permite la entrada del mal al universo es el mismo Dios que paga por ello. Es Él mismo. Tú me quieres culpar, lo explica Romanos 3, 4 y 5. Tú quieres justificarte a ti mismo. ¿Sabes una cosa? Pues si tú me estás culpando de algo que tú no tienes la culpa, déjame pagar por ello. Y yo te eximo y te hago como si jamás hubieras pecado. Te regalo el perdón y te doy mi gracia si tú entiendes lo que yo hice por ti en una cruz. Porque las cosas más necias de Dios son más sabias para nosotros. Y las cosas que parecen para nosotros necedad, para Dios son sabiduría. ¿Y cuál es el problema? El conflicto de la limitación del pensamiento humano con los caminos de Dios que son más altos que los nuestros y los pensamientos de Dios que son más grandes que los nuestros. Entonces, cuando uno se humilla y nos convertimos como niños, Señor, enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. Soy un renacuajo, soy un caracol, mi cerebro es imposible que pueda ni siquiera competir con el tuyo. Oh Dios, aquí estoy, explícame, dime, guíame, muéstrame, fortaléceme, sosténme, Señor, porque solo así puedo yo continuar viviendo. Y cuando llegamos a esa posición de humillación de nuestra propia intelectualidad y falso intelecto y falsa inteligencia soberbia con la cual nacimos, y el ego del tamaño de las pirámides de Egipto que tiene nuestro ego, es cuando Dios comienza a tratar con nosotros. Si no se convierten como los niños, no entrarán al reino de Dios. Si no te haces como un niño inocente, humilde, manso para aprender, imagínense un niño a los 5 años aprendiendo aritmética. 2 más 2 son 4 y se para el niño. ¿Y por qué? Espérame tantito, ¿por qué Pepito? ¿Por qué 2 más? Porque 2 más 2 son 4. Bueno, ¿y usted quién es para enseñarme? Mira, Pepito, ¿sabes una cosa? Mejor salte del salón y entonces tú conviértete en maestro. Con esa actitud yo no te puedo enseñar. Y así es cuando nosotros cuestionamos a Dios. No podemos decirle, ¿y por qué hiciste estas cosas? Y si hubiera sido, y mataste a mi hijo, ¿verdad? Y permitiste que se muriera mi mamacita. Y permitiste esto y lo otro. Y cuando nos ponemos en esa actitud de desafío, de estar exigiéndole a Él que nos dé explicaciones, Él cierra sus oídos. Y lo único que espera Dios es que nos llegue un quebrantamiento y una humillación en nuestras vidas para que Él comience a enseñarnos el A, el B, el C y el D. El libro de Job es un libro donde el primer round de preguntas de Dios ya las hizo en el capítulo 38 y 39. Y ahora Job ya se encuentra completamente humillado. Él sabe que no hay respuestas en el ser humano. No hay respuestas a través ni de la investigación científica, voy a conocer a Dios, ni a través de mis 3 títulos de maestría y de ciencias políticas y filosofía que cualquier universidad me pueda dar. No hay manera, no hay escuela, no hay filósofo, no hay biblioteca que me pueda revelar quién es Dios, ni por qué Dios hace lo que hace. No hay biblioteca, no hay filósofo, no hay hombre, no hay literato, no hay escritor que me pueda decir de dónde venimos.
ni científico, ni astrofísico, ni físico matemático. No hay nadie que me pueda decir cómo se originó el universo. Todas son hipótesis, teorías, especulaciones, bla, 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 bla. Todas quedan en el aire nada más. Nadie me puede decir quiénes somos, cuáles son los elementos que forman el ser humano. Freud, el doctor vienés Sigmund Freud, se equivocó al limitar los elementos del ser humano en cuerpo y psique. No tomó en cuenta Freud que solo la Biblia nos revela que somos espíritu. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Mientras yo no conozca los elementos que forman mi cuerpo, ni cómo funciona mi espíritu a diferencia de mi alma, y qué las funciones que mi cuerpo tiene que tener para someterse a mi mente y mi mente a mi espíritu, yo no puedo funcionar, por el amor de Dios. Y como no lo sabemos, pues vamos al psicólogo, al psiquiatra, Alcohólicos Anónimos, Marihuanos Anónimos, Neuróticos Anónimos, clínicas de altruistas, ¿verdad?, de rehabilitación. Pedimos a la doctora Corazón, Walter Mercado, brujos, etcétera, etcétera, buscando por todo el mundo las respuestas. Y las estamos buscando en hombres y mujeres iguales que tú, iguales que yo. Porque ellos tampoco pueden saber ni darte respuestas, que el único que nos puede dar es el Creador, el fabricante. ¿Quién nos fabricó? Ningún sistema inventado por el ser humano, vuelvo a repetir y a insistir, nos podrá revelar quiénes somos, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos. Para esto Dios nos dejó la Biblia. Y cuando venimos a este libro encontramos las respuestas que nadie en ninguna religión, en ningún sistema de ideología, en ninguna filosofía te puede contestar. Son las maravillosas evidencias de la palabra de Dios. En este pasaje, que es el 40, ya para terminar el libro de Job, Dios confronta ahora a Job con respecto a sus primeros cuestionamientos. Porque Job había creído que Dios era injusto, como muchos de nosotros concluimos muchas veces. Señor, yo doy mis diezmos, voy a la iglesia y perdí mi trabajo. En ese momento, eres injusto, porque me debiste haber pagado bien. Te estoy siguiendo, y no me está yendo muy bien, Entonces, ¿qué onda, Dios? Y esa tendencia que tenemos continuamente de creer que Dios nos debe algo, y que si yo me porto bien o soy un cristiano santo, me tiene que ir bien en la vida, es una conclusión teológica y filosófica totalmente equivocada. Porque con Dios no negociamos. Y cuando llegamos al punto, voy a ayunar para que sanes a mi hijita, Dios, voy a ayunar 5 días para que me des trabajo. Cuando comenzamos a hacer disque sacrificios para echarle manita de puerco a Dios, dice Dios, a ver, Miguel, Chencho tiene 5 días sin comer, mira, pobrecito, ya está hasta lamiendo el piso, el pobrecito, dale el trabajo que está buscando. ¿Se imaginan esa clase de Dios? Miren, ángeles, a Carmelita, tiene 2 semanas sin comer, ayunando, sánale a su hijita. O sea, ¿Dios funciona de esa manera? ¿O lo hace por gracia? Ay, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. ¿Se dan cuenta que no conocemos a Dios? Y por no estudiar la Biblia, y por no discipularnos, y por no caminar con Jesús, convertimos nuestra vida y comenzamos a hacer un Dios, a fabricar un Dios que de acuerdo a mi pensamiento así debe de funcionar. Y el libro de Job nos da una respuesta completamente contraria. Por esta razón ahora le ha pedido a Dios, ¿verdad?, que le escuchara para presentarle su caso, y Dios le da la oportunidad a Job de hacerlo. Ya le demostró, como lo vimos en las conferencias ayer, las últimas 2 conferencias, que primero Dios se lo lleva al universo, capítulo 38 de Job. Vean ustedes que en el capítulo 38 de Job, Dios le muestra a Job en los versículos 31 al 33 el universo. Y este libro menciona, hace
repito, más de 3.500, 4.000 años, las Pléyades. Cuando el que escribió el libro de Job no tenía telescopio, ni calculadora, ni computadora. Y las Pléyades son las 7 estrellas más calientes que hay en el universo. Dios le menciona al Orión, es la más grande de las constelaciones. Mazarot, son 36 constelaciones del zodíaco. La palabra zodíaco significa grados, apúntalo, o pasos. Cuando hablas los signos del zodíaco, significa los grados o los pasos del sol en el cielo, que corresponde a los 12 meses del año. Pero viene el diablo, y lo que Dios describe en la astronomía, el diablo revuelca, ¿verdad?, esto y lo voltea y le pone astrología. La astronomía es el estudio de las constelaciones, de los astros, de los planetas. La astrología es una filosofía satánica, donde comienza a convencerte Walter Mercado y sus discípulos de que Cáncer no se iba con Génesis, Génesis no se iba con Virgo, porque son los planetas y las posiciones de los planetas los que influyen en nuestra conducta. Virgen de misericordia. Imagínense nada más hasta dónde llega nuestra tontería humana. Marte y Saturno y planetas, según cómo se ponen, me están controlando y me están manejando. Y me mandan vibraciones para que me case con alguien que sea afín a Géminis. Esta es la locura. Y decimos que Dios está loco y que no lo entendemos cuando los mismos sistemas que hemos inventado nosotros rayan en lo absurdo y en la locura. Entonces vemos que Dios hizo todo esto y nos dejó un mensaje en el cielo a través de las constelaciones de que existen. Por eso es interesantísimo que comienza con Virgo y termina con Leo, que es la Virgen y el león de la tribu de Judá. Y ahí está escrito en el cielo el mensaje del Evangelio de Cristo. Algún día tendremos la oportunidad de estudiar esto. Entonces Dios le muestra y le dice a Job: mira, Job, las constelaciones, las estrellas calientes, ¿de qué forma gravitan? ¿De qué forma no chocan unas con otras? ¿De qué forma hay satélites? ¿De qué forma la Tierra es especial en su posición respecto al Sol para que haya vida, para que haya plantas, etcétera, etcétera? Job, si tú ves todo esto que te rodea y ves un diseño y una inteligencia y tienes que concluir que alguien está sosteniendo esto, que alguien tuvo que establecer las leyes del universo para que existiera la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es un método de observación de las leyes que ya existen, porque si no existiera la gravitación, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, la ciencia no existiría. La ciencia se sostiene porque observa leyes que son constantes. Y gracias a esa constancia de las leyes existe la ciencia humana. Entonces los científicos no han podido concluir, más que los que son cristianos, de esta maravilla. Entonces el mensaje de Dios es: Job, si tú ves todo este universo alrededor y las fuerzas que existen y quién puso las leyes, quiero decirte, ¿no tendré cuidado de ti? ¿No tendré cuidado de tu vida? ¿Tú crees que si yo sostengo el universo no puedo? ¿Por qué amaneciste con tu corazón latiendo? Porque si yo sostengo las galaxias, ¿tú crees que no me preocupo por ti, que mi hijo murió en una cruz en tu lugar? Ahora, en el capítulo 39 se lo lleva con los animales. ¿Ya viste, Job, a las águilas? Que ponen hasta arriba sus nidos y tienen una vista impresionante. ¿Ya viste al búfalo? Le dice Dios a Job, que es un animal no domesticable. ¿Podrás poner al búfalo con un buey para que are en el campo? No, al búfalo nunca lo vas a domesticar. Yo he criado animales silvestres, salvajes, y animales domesticables: la vaca, el caballo, el perro, los gatos, etcétera, etcétera. Y si esos animales silvestres son imposibles de domesticar, es porque yo los suelto en el campo, yo los sostengo, y cuando paren las cabras y cuando paren las leonas, no necesitan
a ninguna partera ni anestesióloga, porque yo sostengo la creación. ¿No te sostendré a ti? Es que mi hijo nació en un taxi. Donde lo hayas parido, nació tu hijo, pero está bajo el control de Dios. Absoluta y totalmente nuestras vidas están en el control de Dios. Y así, bueno, ya no me quiero perder tiempo con los animales. Fue la conferencia anterior, pueden conseguir la conferencia. Así le habló Dios a Job de las cabras, de los venados, de los caballos, de los pavos reales. Le dice Job Dios a Job en el capítulo 39, versículo 13 y 14. ¿No has visto los pavos reales? Hacen y abren sus alas. ¿Qué arcoíris ni qué nada? Qué increíble colorido y mezcla de colores hizo Dios en las plumas de los pavos reales. No hay ninguna ave que pueda extender sus alas y mostrarnos el colorido de las plumas del pavo real. Pero además de eso, son los más brutos que hay. Ahí lo dice aquí en el libro de Job, léanlo. ¿Por qué? Porque cuando ponen sus huevos, nunca los ponen en lugares escondidos como los demás animales, sino que los ponen en lugares donde pueden pasar, son vulnerables y los pueden pisar y romper. Y le dice Dios a Job, ¿sabes por qué los pavos reales son tan bellos, tan bellos, tan bellos, tan bellos, tan bellos, pero son bien brutos? Porque yo no les di la inteligencia ni la sabiduría. Y así yo pienso, hay seres humanos. ¿Cuántas muchachas, verdad? Miss Universo, no digo que todas, ¿verdad? O cuántos muchachos guapos, o cuántas, ¿verdad? Pero no tienen ni cerebro. Entonces una cosa es la belleza, otra cosa es la inteligencia. No siempre van combinadas las dos. Pocas personas tienen la mezcla de inteligencia con la belleza. Entonces Dios nos muestra a través de esto y a través de todas las preguntas que le hace a Job, por qué las cosas en el mundo son como están. Y la pregunta es, ¿quién pudo hace 4,000 años observar a los pavos reales? ¿Cómo paren las cabras monteses? Que las águilas ven a más de 3-4 kilómetros de distancia. Que los leones tienen sus leoncitos siempre comida. Que los cuervos no siembran ni guardan y Dios los alimenta con sus lombrices. ¿Quién le dio este conocimiento de la zoología a la persona que escribió el libro de Job hace 3,400 años? ¿Quién le dio este conocimiento? Pero lo más impresionante de esto es que los animales que menciona Dios aquí, muchos de ellos no existen en el Medio Oriente. Ni siquiera en el Medio Oriente. Entonces, ¿cómo es posible que esta persona, el autor del libro de Job, tenga conocimientos de la astronomía, tenga conocimientos del ser humano, tenga conocimientos de las águilas, de los leones, de los pavos reales, de los conejos, de las cabras, de los caballos, etcétera, etcétera? ¿Cómo es posible que esta persona pudiera tener esta infinidad de conocimiento, de lo cual se necesitan 3 o 4 grados y posgrados universitarios del siglo XXI? Las evidencias de que es Dios el autor de la Biblia. Capítulo 40 de Job. Entonces Job, humillado, ya él dentro del medio intelectual y espiritual que necesitaba para poder comenzar a entender a Dios, le dice Dios a Job: ¿es sabiduría pelearte con Dios? ¿Es sabiduría contender, subirte a un ring y decirle a Dios a 5 rounds sin límite de tiempo? En esta esquina, Dios, en esta esquina, Papucho de Papuchos, Simón Blanco, yo mero. A ver, ven para acá, Dios, ponte los guantes. Cualquiera que se imaginara esto diría, ¿verdad? ¿Sabes qué? No hay ni comparación. Tú no puedes pelear con alguien que es infinitamente, que nada más estás así, ni guantes necesita para tumbarte a la lona. Entonces sería ridículo que alguien se atreviera a hacer esto. Sin embargo, millones de seres humanos lo han hecho. Uno de los más grandes locos del siglo XX
fue el alemán ateo Friedrich Nietzsche, que escribió El Anticristo de Zaratustra y se atrevió a decir: Dios está muerto. Cristo fue un perdedor porque escogió a 12 hombres ignorantes y por la debilidad de Jesús lo mataron en la cruz. De acuerdo a Nietzsche, el Dios que él hubiera representado no hubiera permitido que su hijo muriera en la cruz, no hubiera permitido que la mansedumbre y la humildad fueran las virtudes más grandes del ser humano, sino al contrario, dijo Nietzsche, el ser humano no debe ser ni débil, ni humilde, ni manso. Esas son características de los tontos cristianos. El hombre que yo quiero inventar, y dijo el superhombre, el cual Hitler quiso y los nazis seguir esa línea de pensamiento con la nueva raza aria, es la raza fuerte, los güeros, ojos azules, etcétera, etcétera. Los demás son débiles, vamos a cambiar el mundo y con esta raza transformamos al mundo supermundo del universo. Imagínense nada más este hombre, ¿cómo acabó? Bueno, se hizo un homosexual a los 40 años y murió loco en un psiquiátrico a los 50 y tantos. El que dijo que, a ver, en el ring, vamos a agarrarnos tú y yo, primero cayó a la lona antes de seguir peleándose contra Dios. Este es el objeto de esta pregunta. ¿Quién se cree intelectual o lo suficientemente inteligente para tratar de subirte a un ring y contender contra Dios y cuestionar a Dios? ¿Tú quién eres, rata de aguapuerca? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De veras te crees muy aquí soberbio, papucho de papuchos? Es ridículo ni siquiera pensar que si hay un creador, vamos a asumir, hay un creador, que el creador sustentador del universo, si es verdad que ese creador existe, tiene que ser lógicamente, infinitamente superior a mí, por el amor de Dios. Sus pensamientos no pueden ni siquiera atreverme a poder entender las cosas. Voy a necesitar que Él sea mi maestro. No Confucio, ni Mahatma Gandhi, ni Buda. Él sea el que me enseñe las cosas que todos nosotros los hombres, limitados por nuestra intelectualidad, nunca podríamos alcanzar. Y es cuando esa forma de pensar nos humilla que Cristo entra a nuestro corazón como nuestro Salvador y nuestro Señor, en la forma del Espíritu Santo. Es sabiduría contender con el Omnipotente. En 1 Corintios capítulo 3, el apóstol Pablo escribe 3 pensamientos. En el 8 y en el 13, veamos primero 1 Corintios 3, versículo 1 Corintios capítulo 3, y dice así, versículo 18, 1 Corintios 3, 18. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio, en este siglo hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él enloquece o Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea, Pablo dice, cualquier persona que se crea más inteligente que el creador y el diseñador del universo, te vas a tener que hacer ignorante y decir, oh creador, oh Dios, no sé nada de nada, no sé ni los animales, ni de los peces, ni las leyes del universo, ni las leyes cósmicas, no entiendo nada, explícame tú todas estas cosas. Me hago ignorante, yo no solo sé que no sé nada. Es lo que escribió Sócrates, uno de los más grandes pensadores de la filosofía. Yo solo sé que no sé nada. Y ahora los ateos del siglo XX sabían todo. Increíble. ¿De qué forma ha retrocedido la misma filosofía y el pensamiento humano? Dice en 1 Corintios 8, continúa Pablo en el versículo 2. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no lo sabe nada como debe saberlo. Aún en la teología, ustedes que me escuchan, santos, pastores, misioneros, hombres de Dios, misioneras de Dios, aún en la misma teología, no hay un solo hombre, un solo teólogo que pueda poseer toda la verdad.
Vemos en la Biblia que Dios, nada más a Pablo, no a Pedro, ni a Juan, ni a Judas, ni a Mateo, ni a Marco, solo a Pablo le reveló la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, del rapto. Nada más a Pablo. A Juan le reveló todo lo que es el amor de Dios. A Pedro lo mandó a escribir primera y segunda de Pedro para animar a los judíos que están siendo perseguidos y están sufriendo. Y así cada autor de cada libro de la Biblia tiene un enfoque, no tienen todo el horizonte de la verdad. Jeremías tiene un horizonte de los pensamientos de Dios, Isaías tiene otro, Amós tiene otro, Habacuc tiene otro, Malaquías. ¿Por qué? Porque la verdad es un horizonte impresionante y un hombre te revela una cosa, otro otra cosa, otro otra cosa, otra otra cosa. ¿Por qué? Porque mientras estamos en este cuerpo no conocemos todo como deberíamos de saberlo. Y esta es la razón, ahora lo entendemos, porque dentro del cristianismo hay bautistas, presbiterianos, pentecostales, Vida Nueva para el Mundo, Amistad Cristiana, nazarenos, etcétera, etcétera. Organizaciones dentro de lo evangélico en lo que estamos todos de acuerdo, que la salvación es por gracia, por la fe nada más, sola escritura, sola fe, solo la Biblia, y que es por la sangre de Cristo, por lo cual entramos al cielo. Todas las demás organizaciones que se llaman sectas o religiones se caracterizan porque enseñan que por las obras somos salvos. Entonces, bautistas, presbiterianos, nazarenos, Amistad Cristiana, Vida Nueva para el Mundo, todas estas organizaciones creemos las verdades esenciales de la salvación, pero todas estamos en problemas porque unos creen que se pierde la salvación, otros que no se pierde la salvación. Unos que se necesita hablar en lenguas para tener al Espíritu Santo, otros que no se necesita hablar en lenguas. Unos que los cristianos pueden tener demonios, otros que no pueden tener demonios. Son doctrinas no esenciales. Si llegamos al cielo y le dice Dios a Miguel, échate para abajo otra vez a los que no querían hablar en lenguas, eso no contribuye para la salvación. Se llaman doctrinas no esenciales y tiene que haber diversidad. Pero en esta diversidad que tenemos de diferentes enfoques, las de diferentes denominaciones, nos necesitamos unas a otras. Porque cuando perdemos de vista el amor y nos peleamos por doctrinas no esenciales, perdemos la esencia de lo que es el cristianismo, el amor por los hermanos. Y entonces caes en el orgullo intelectual. No mi iglesia, no los bautistas. ¿Sabes una cosa? Son los que nos vamos a ir en el rapto nada más. O los presbiterianos, o los nazarenos, o Vida Nueva para el Mundo, etcétera, etcétera. Ese denominacionalismo orgulloso es contrario a las escrituras de Dios. Somos hermanos y estoy en desacuerdo contigo, pero sabes una cosa, te amo porque eres mi hermano y vamos a platicar y vamos a amarnos y no te voy a ver con aires de superioridad porque tengo más teología y más entendimiento que tú. De ninguna manera. Vengo yo a lavarte los pies. Y en 1 Corintios 13, Pablo vuelve a insistirnos en el mismo aspecto. Versículo 11, 1 Corintios 13, 11. Y ahora Pablo usa a los niños. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, de lo que era de niño. ¿Cómo hablan los niños? Papá, tata, mamá. Y van creciendo, papá, mamá, y va el lenguaje madurando, evolucionando, y pues ya un niño de 6 años no habla como Alberto Einstein, ¿verdad? Ni como Sócrates. Todo tiene una evolución en el lenguaje y en la forma de expresarnos. Mientras más leemos y mientras más nos cultivamos, mejora mucho mejor nuestro lenguaje. Ahora lo compara Pablo con el mundo espiritual. Ahora, o sea, somos niños. Por eso dice, vemos por un espejo, oscuramente. Mas entonces, que es cuando Cristo venga, veremos cara a cara. Ahora conocemos en parte. No tenemos el conocimiento total de nada. Imposible. Imposible. Conocemos en parte nada más, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
que el amor entre nosotros nunca se apague, ni nunca se debilite, porque por haberse multiplicado la maldad, Mateo 24:8, el amor de muchos se va a enfriar. Nunca caigamos en la soberbia de, porque yo pertenezco a esta iglesia o a esta denominación, es mejor que la tuya. ¿Sabes una cosa? Eres un tonto. Unos dicen son de Apolos. No, yo soy de Cefas. No, yo soy de Pedro. Dios, Cristo no está dividido. Somos la familia de Dios. Y nos vamos a ver todos allá arriba en el cielo. Algún día. Por su gloria y su gracia. Regresamos a Job. ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? La respuesta sería una locura. ¿Verdad? Concluimos todos. Imposible. Nadie puede llamarse sabio y subirse al ring y retar a Dios. El que disputa con Dios, responda a esto. Ahí se lo dejamos de tarea a los ateos. Entonces respondió Job a Jehová, versículo 3, y dijo: he aquí que yo soy vil. La palabra vil, kalal, con Q, en el hebreo, kalal, significa insignificante o pequeño. He aquí yo soy insignificante, o sea, soy como un ratoncito, Señor, soy como un caracolito, no soy nada. ¿Qué te puedo responder? Mi mano pongo sobre mi boca. Estas son las primeras palabras de Job, después de casi un año que tuvo de argumentación con 3 filósofos que llegaron todavía a atornillarlo más, después de que pierde todo Job y que tiene una enfermedad como una sarna de los pies a la cabeza, que cualquiera ya se hubiera matado o blasfemado contra Dios, y él es sostenido en este año por un poder interno espiritual. Cualquiera se hubiera dado un balazo. Por menos cosas la gente se quita la vida, hasta porque el novio se fue, imagínense nada más. Ya no quiero vivir. Así una muchacha hace ratito en la consejería. La mamá me la trajo: hermano, mi hija tiene 3 meses de depresión. ¿Por qué? Porque se fue mi novio con otra. Déjalo, que se vaya, que se pinte. Le dije, dale gracias a Dios porque no era para ti. ¿Cómo 3 meses de depresión por esa tontería? Fíjense cómo podemos hacer ídolos. Qué fácil es fabricar ídolos en la vida. Fue precisamente antes de que Abraham hiciera un ídolo de Isaac, y ahí iba por ese camino, porque la tendencia a un hijo, a una hija, al novio, al esposo, a la esposa, idolatrizarlos y darles un lugar más importante que a Dios. Dios nos va a hacer algo para que quitemos los ojos de aquello en lo que estamos considerando que es esencial para que yo sea feliz, esencial para que yo tenga paz. Y si mi novio no está conmigo, no va a ser feliz. Y si no está, ¿sabes una cosa? Que no es ni tu novio, ni tu perro, ni tu papá, ni tu mamá, ni tu esposo, es Dios. Amarás a Dios con todos tus fuerzas y con todo tu corazón. No tendrás ídolos delante. Mi primer mandamiento: no pongas tus ojos en nada, ni en nadie, ni en tu carrera, ni en tu familia, ni en tus hijos, ni en tu perro, ni entre nadie, si no soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy la fuente de tu felicidad. Yo soy la fuente y el origen de tu paz. Yo soy el que te sostengo. Yo soy el que te voy a fortalecer. Tú por mí vives, existes y te mueves. Pero cuando quitamos los ojos de ahí y los ponemos en alguien y le damos el lugar que le corresponde a Dios, es un ídolo. No solamente es una estatua, un ídolo, es cualquier cosa en tu vida que te quite los ojos de Dios. Y que no sea Dios el eje sobre el cual tu vida y tu familia están girando. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Son las primeras palabras que Job le expresa. Y veamos en primer lugar en el versículo 3 y 4 que la palabra vil, como dijimos, kalal, que significa insignificante y pequeño. Job no tenía a nadie que decirle a Dios. Imagínate nada más, ¿no? Los que han retado a Dios: a ver, ponte en esa esquina, yo en esta esquina, ven para acá, Diosito, ponte los guantes. ¿Sabes una cosa? Te vas al suelo y ahí noqueado, inconsciente, te voy a dar un viaje por el universo y te voy a mostrar con quién te estabas atreviendo a retar. Para que cuando te levantes,
te levantes como el hijo pródigo. Estaba, dice el hijo pródigo, como desmayado. ¿Quién es una persona desmayada? Es una persona que está viva, pero está inconsciente de su conciencia. Está desmayado, sigue respirando, pero no está consciente del mundo que le rodea. Agarras una cubeta de agua fría y se la echas y se levanta y dice, recobré la conciencia. Estaba inconsciente. Y así hay muchas personas que están como desmayadas, hablando marihuanadas, tonterías, blasfemias, barbaridades, ateos, científicos, etcétera, etcétera, y hagan de cuenta que están desconectados totalmente de la realidad. Hace unos momentos usé el ejemplo de un astrónomo y el físico matemático más grande ahorita del siglo XXI. El doctor Samuel Crick, 1954, recibe el premio Nobel de Medicina por descubrir la hélice del ADN, el doctor Crick. ¿Saben ustedes esta eminencia en genética? Una eminencia en genética, una inteligencia increíble, innegable en el campo de él, en el campo espiritual y en el campo astronómico. ¿Sabe lo que dijo el doctor Crick cuando le preguntaron, ¿qué opina usted de la creación del universo? Que vinieron los extraterrestres y sembraron semillitas aquí en el mundo y nosotros crecimos. ¿Ves la ambivalencia de una persona inteligente en su campo científico? Y lo puedo decir, ¿verdad? Es absurdo en la otra forma de pensar. ¿Cómo puede haber personas así que sean tan inteligentes en un área y tan tontas en el otro, como el pavo real, llenos de colores por un lado y brutos por otro lado? Stephen Hawking, físico matemático número 1 ahorita en Inglaterra, heredero de Einstein. Es un hombre limitado a una silla de ruedas, con esclerosis, que no se puede parar, todo deformado de su cara. Hice una película de él. Habla a través de una computadora porque ya no puede ni expresarse. Una mente, la más grande mente que hay desde Einstein en el campo de la astrofísica. ¿Saben lo que hace una semana acaba de declarar el doctor Hawking? En vista de que el mundo se encuentra contaminado en el aire, el agua y la comida, debemos comenzar a pensar en colonizar la luna. Virgen, todas las vírgenes que haya. Oye, ¿de quién estoy oyendo esto? Oye, Stephen, no son enchiladas, hijo. ¿Te imaginas los años que costaría llevarnos el oxígeno a la luna? La razón por la cual Dios diseñó la mezcla de hidrógeno con oxígeno, que es el gas que respiramos, que llama oxígeno, para que podamos sostener nuestros pulmones en este planeta limitado por la atmósfera, y saliendo de la atmósfera no hay eso. Imagínate una colonia en la luna de estar transportando el oxígeno para allá, o fuentes de oxígeno para sembrar frijoles, todas esas cosas, el campo de ida y vuelta, como si fueran enchiladas potosinas. Comenzar a colonizar la luna como un niño de 12 años pensando en Julio Verne y en la Guerra de las Galaxias. ¡Increíble! Pero ahí vemos otra vez que no es suficiente la belleza, ni la sabiduría, ni el conocimiento en cierta área. Son tortas, dice el libro de Amós, no volteadas. O sea, cuando agarro una hamburguesa y la pongo en la parrilla, se quema. ¿Y qué pasa si no volteo la otra parte de la hamburguesa? Está cruda. Así hay personas, es un ejemplo que usa la Biblia. Hay personas que están cocidas en su casa y descocidas en el trabajo. Cocidas en su trabajo y están crudos como padres, crudos como esposos, crudos como hijos. Hay personas que destacan y llegan a un premio Nobel de Medicina y son personas que llevan 6 matrimonios. Muchachas que son reinas de belleza, ya se casaron con 9 hombres, creyendo que ninguno es suficiente.
personas de 60 años de edad que nunca han madurado en toda su vida. Piensan como de 20 años. Hay mujeres y hombres así, crudos, cocidos en un lado y crudos por el otro lado. Y así hay científicos y así hay personas, artistas, políticos, deportistas, cantantes, que por aquí y por allá. Michael Jackson, rey del pop, un pederasta que viola a 17 niños. En su closet tenía su otra personalidad. Elvis Presley, el rey del rock, con la cara en la sopa, en su casa se muere de un pasonzototote de drogas. El rey del rock, el hombre más miserable, el otro lado crudo de su personalidad, un hombre miserable, lleno de ansiedad, lleno de estrés, lleno de problemas, con 500 mujeres afuera en Memphis, Tennessee, esperando acostarse con él. Cualquiera diría, sus Cadillacs con defensas de oro puro, las defensas de Elvis Presley. Y el otro lado de su personalidad, el que el mundo nunca ve, solo Dios lo ve, crudos ante Dios. ¿Así es tu vida? Dios no quiere que nosotros seamos así. Dios quiere que seamos de una sola pieza. Y esta es la razón por la cual pasamos las disciplinas de Dios, porque Dios nos tiene que llevar a todos a disciplinarnos y nos mete al horno. Pero tú que me dices, ay, lele, sácame, esta prueba es muy fuerte, Dios te saca. Pero ¿sabes qué? Vas a regresar hasta que pases esa prueba, porque Dios nos quiere bien cociditos para que podamos ser instrumentos útiles en sus manos santas. Y esta es la razón de las tribulaciones y los problemas que para nosotros son una bendición. Cuando tienes la perspectiva de por qué sufrimos muchas veces las cosas injustas de la vida. Y finalmente dice en el versículo 6, entonces le responde Dios a Job desde el torbellino y le dice a Job, cíñete tus lomos. Yo te preguntaré, a ver, ahora quiero que tú me respondas. Job confiesa que después de haber visto todo lo que ya Dios le enseñó, en el capítulo 38 y 39, no había nada que contestarle a Dios. No cabe duda que estaba temblando, emocionado, aterrado, humillado, porque esa es la forma en la que reaccionamos cuando nos encontramos con el Dios de la Biblia. Es un Dios que nos hace temblar en el sentido bueno de la palabra, porque es el temor de Dios. Señor, yo me inclino ante ti, no soy nadie, vengo a servirte y vengo a que tú hagas tu voluntad en mi vida para mi familia, mis hijos y mi trabajo. Y es en ese momento cuando Dios comienza a describirnos que realmente Él puede tratar con nosotros. Había cometido Job un error gravísimo, haber tratado de cuestionar a Dios. Ahora él ya no lo volvería a hacer. Y como Job acepta lo que él sufrió y no se quitó la vida y se mantuvo incólume y firme y constante en la esperanza a la que hemos todos sido llamados, Dios al final le da el doble de sus hijos, el doble de sus ovejas, el doble de sus camellos, pero le deja la misma mujer. Esto es un chiste, ¿no? Pero ¿saben una cosa? Una vez oí un predicador que dijo, ¿saben por qué lo hizo, verdad? Para volverlo a probar. Para ver si le decía a Dios, no, Señor, sigue siendo injusto conmigo. No, ¿verdad? Ahora, a ver qué cosa es lo que vas a hacer. Entonces, no es hasta que nosotros mantengamos este silencio ante Dios que Él puede hacer en nuestra vida lo que podemos nosotros entender. Dice Jeremías 29:11, mis pensamientos para ustedes son de paz. Yo quiero bendecir tu vida, tu matrimonio, tus hijos, tu casa, tus perros, tus gatos, tus animales domésticos, tu entrada y tu salida. Yo quiero bendecirte. Pero ¿sabes una cosa? Hay tantas cosas en tu vida todavía. Me sigues cuestionando, sigues dudando de mi amor. Las pruebas que te he pasado, no las has pasado, mamacita. No las has pasado, papacito. ¿Por qué? Porque te has enconchado y me has retado. Y yo no puedo seguir tratando contigo hasta que no te humilles.